Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 53. El tirador mágico. Roswaal L. Mathers era el principal mago del reino y del mundo. Si uno le preguntara sobre esto a dicha persona, él mezclaría una sonrisa intrépida, y con cierta confianza lo afirmaría, diciendo, por el momento, supongo que ese es el caso. Como Roswaal notaría que era el caso en la época actual, no habría disgusto albergado en su expresión. En cambio, lo que habitaría dentro de sus ojos heterocromáticos, sería un profundo amor y un sentimiento de soledad que parecería estar anhelando algo. Cuando hablaba de asuntos relacionados con la magia, era el anhelo efímero que nunca desaparecería del interior de Roswaal, del que nadie era consciente, salvo Ram y Beatriz. Ni siquiera él mismo era consciente de ello. Basándose en eso, la posición de Roswaal como el mayor mago actual no vacilaría. Declarando eso a Medium O'Connell mientras desafiaba la batalla decisiva, se elevó por el cielo con ella en brazos, y se enfrentó al tirador mágico que había ascendido a grandes alturas lejos en la distancia. Considerando que Roswaal tenía confianza y orgullo en su propia magia, estimó que las posibilidades de victoria aquí eran bajas. Habiéndose infiltrado en los cielos de la capital imperial desde el suroeste de la ciudad, la visión de Roswaal contempló como el cielo sobre el palacio de cristal más septentrional se teñía de un rojo brillante, y florecían muchas explosiones de llamas. Roswaal era quien había enviado esa lluvia ardiente, pero fue una pareja de dragón volador y jinete, que volaban desde el palacio, la que la había transformado en explosiones de llamas, o eso parecía. La razón detrás de esa expresión radicaba en la incapacidad de los ojos de Roswaal para seguir un objetivo en movimiento a gran velocidad desde una posición ubicada a varios kilómetros de distancia. No era una cuestión de la vista de Roswaal. Era simplemente una cuestión de que el ojo humano era incapaz de hacerlo. Sin embargo, Medium y el tirador mágico oponente estaban ambos superando esa limitación a través del poder de una protección divina y a través de algún otro tipo de técnica respectivamente, y se habían identificado visualmente el uno al otro. Como prueba de ello, Medium dijo, Qian. Junto con un adorable grito de guerra, Medium blandió su espada bárbara mientras la llevaba en brazos. Estaba volando en un estado en el que dependía completamente de otro. Su equilibrio no era bueno, pero la espada bárbara de Medium atrapó la bala de luz que se acercaba y, con un sonido parecido a un chapoteo, la cortó. Atrapado por el impacto, y sintiendo como la bala de luz cortada pasaba tras ellos y se disipaba en maná, Roswaal no pudo evitar estremecerse ante la velocidad y precisión de aquel ataque. Era una técnica mágica diseñada para matar, perfeccionada hasta lo increíble en la cima de la pericia. Podía suponer que la bala de luz disparada era un tipo de magia yang, pero era de un linaje diferente al de Hibald, que disparaba un rayo de luz caliente. La técnica de disparar tal bala de luz no podía clasificarse en ninguna categoría, y era una creación original. No podía decir nada con certeza después de solo un breve momento de combate, pero probablemente consistía en preparar luz de forma y naturaleza similares a los carámbanos que disparaba Emilia, y luego atravesar las vísceras del oponente. Algo que debería haber notado era como en lugar de una bala de hielo o tierra, que conservaba una forma física, se hacía con luz. Al asegurarse de que las balas físicas no permanecieran en la herida, sería difícil para un oponente discernir la verdadera naturaleza del ataque. Y además, la zona alrededor de la herida quedaría chamuscada por la luz, provocando fácilmente una herida grave. Roswaal dijo, magia soberbia.
Roswaal lo elogió como un ataque sin duda digno de llamarse balas mágicas. Si su oponente había ideado esto por sí mismo, entonces debería tener el talento para convertirse en un mago de primera clase. Pero, de nuevo, en este momento, la persona en cuestión probablemente no desearía tal prestigio. Desde el punto de vista de un imperial, ya había recibido la más alta evaluación posible al ser un general divino. Por no hablar de que resultaba difícil imaginar que alguien que no estaba vivo, sino más bien muerto, deseara tal gloria. Roswaal dijo, para empezar, ni siquiera en vida fue una persona que se aferrara a la fama o el prestigio. Eso me lo han contado los que estuvieron cerca de él, y el que presenció sus últimos momentos. En cuanto a la información sobre el tirador mágico, Valero y Temegriff, había un número inesperadamente grande de personas que lo habían conocido en vida, por lo que los oídos de Roswaal habían ganado más oportunidades de las que esperaba inicialmente para aprender sobre él. Sin embargo, lo que había oído de los hermanos O'Connell eran en gran parte testimonios sobre su personalidad, y Serena se había atragantado con sentimientos de culpa poco característicos en ella. Así pues, Roswaal no había podido obtener de ellos la información táctica que deseaba, pero había habido un competidor imprevisto. Eso fue. Roswaal dijo, nunca hubiera pensado que Julius Kuhn era el talentoso individuo que había derrotado a este general divino. Teniendo cuidado para que Medium, que aumentaba su concentración entre sus brazos, no le oyera, Roswaal organizó sus pensamientos mientras recordaba a Julius, que había parecido como si se estuviera preocupando con sus pensamientos. Como único caballero de Anastasia, poseía un fuerte sentido del deber, por lo que había apoyado a su señor durante todo el camino hasta el imperio de Wallachia. El mejor de los caballeros había traído información muy valiosa sobre el formidable enemigo al que Roswaal y Medium estaban desafiando juntos. Desde el principio, independientemente de si el campo de batalla iba a ser la capital imperial o la ciudad fortificada, se estableció que Roswaal sería el oponente para Valero y Temegriff. Que se debía a que Roswaal era un viejo conocido de Serena Dracroy, y que se le había confiado el deber de realizar la extremaunción sobre Valeroy, a quien ella había cuidado desde que era un niño, no era el caso. Roswaal también tenía emociones, pero siempre eliminaba las decisiones que se basaban en ellas. Naturalmente, la decisión de que Roswaal fuera el adversario de Valeroy fue estratégica. Puede que sea un poco tarde para sacar este tema, pero el imperio de Wallachia y el reino de Lugúnica habían sido enemigos durante mucho tiempo. Existían relaciones traicioneras entre los 4 grandes países, pero el hecho de que todos reconocieran mutuamente cuál de esas relaciones requería mayor vigilancia no podía alterarse. Por lo tanto, para el intervalo en que el reino celebraba su selección real, era un logro histórico notable que hubiera firmado un tratado de no agresión con el imperio. Pero eso no significaba que la fría relación entre ambos países se hubiera calentado. Para abreviar, el reino de Lugúnica había persistido en su vigilancia del enemigo potencial que era el imperio de Wallachia, y siempre estaba refinando sus contramedidas contra la fuerza primaria que eran los 9 generales divinos, y la fuerza de vigilancia que era el escuadrón de dragones voladores. En esas reuniones de estrategia, se había decidido. El regimiento mágico del reino se opondría al escuadrón de dragones voladores del imperio, y su vértice, Roswaal, se enfrentaría al jinete de dragón volador más poderoso. Roswaal dijo, sea como fuere, nunca había pensado que me enfrentaría a objetivos que requieren tanta precaución, como el viejo vicioso y el tirador mágico, dentro del imperio. Cuando se debatió sobre las contramedidas contra el imperio, se reconoció que esos 2 individuos eran las mayores amenazas. Por supuesto, cuando se trataba de activos militares individuales, el relámpago azul y el devorador de espíritus eran los 2 grandes, pero con respecto a ellos, el reino también tenía un santo de la espada que no perdería. Pero, cuando se trataba de la guerra, la presencia del liderazgo era vital. La mejor manera de acabar con una guerra sería acabar con la vida de los líderes del enemigo. Y para eso, lo que se temía más que al primero y al segundo, era al viejo vicioso y al tirador mágico. Roswaal también había conjeturado las técnicas y capacidades del tirador mágico a partir de rumores. Roswaal había oído que, al final,
se había sublevado y había perdido la vida sin que tuvieran la oportunidad de enfrentarse entre ellos, por lo que sus simulaciones habían acabado por carecer de sentido, pero por algún desafortunado giro del destino, esta situación había llegado a buen puerto. Y entonces, al comprobar las habilidades del real, no imaginario, Valeroy Temegriff, el mago más fuerte del mundo, Roswaal, se convenció. Roswaal dijo, como era de esperar, no puedo ganar esto por mi cuenta. No era una broma ni un sarcasmo, ni tampoco que hubiera perdido los nervios. Roswaal simplemente lo reconoció como la pura verdad. No se trataba de que su magia fuera inferior a las técnicas militares, sino de que había una diferencia en el terreno de juego. En primer lugar, había una diferencia en su movilidad. Capaz de utilizar magia voladora, Roswaal era uno de los principales individuos del mundo capaces de volar en solitario, pero su velocidad y maniobrabilidad no podían igualar las de los dragones voladores, expertos en la materia. Si alguien se enfrentara a Valeroy en una batalla aérea, lo más que conseguiría sería despistarse por su velocidad y ser derribado mientras los zarandeaban sus movimientos tridimensionales. En segundo lugar, había una diferencia en la precisión y el objetivo de sus respectivos métodos de ataque. Las balas mágicas, dominadas por Valeroy, eran sin duda algo que había sido entrenado con el propósito de matar a otros, y sería aceptable decir que su poder y precisión habían sido perfeccionados. Para convertirse en un mago del que su maestro no se avergonzara, Roswaal se propuso dominar todas las magias posibles, pero aún estaba lejos de los profundos misterios de la magia, e incluso si su diversidad superaba abrumadoramente a la de Valeroy, podía declarar que no tenía nada al mismo nivel que este enemigo especializado en el campo de matar a un objetivo. Y en tercer lugar, había una diferencia en sus condiciones de combate. Era un asunto enojoso, pero ese era el mayor obstáculo en este enfrentamiento. Si uno lo pensara, probablemente llegaría a esta conclusión, pero si fuera posible librar la batalla desde un lugar distante y atacar unilateralmente al oponente, sería imposible perder. Ese era naturalmente el estilo de lucha de Roswaal, y luchar desde la mayor distancia que le fuera posible podría decirse que era la táctica fundamental para una victoria segura como mago. El problema era que incluso con su mayor alcance de ataque, seguiría siendo una situación en la que su oponente tendría ventaja. Claramente, su oponente no permitiría los ataques unilaterales que había empleado hasta ahora. Para evitar esa situación, tendría que acortar distancias para no perder en alcance, y luego, en la situación en la que la ventaja del alcance se hubiera eliminado, tendría que convertirlo en un concurso de sus habilidades individuales. Pero las condiciones de combate impuestas a Roswaal no permitían ese requisito previo. Subaru dijo, para ser sincero, que eliminen a nuestros aliados uno a uno desde lejos sería lo más preocupante. Para no dejar que el oponente realice ese tipo de fuego rápido sobre nosotros, haz algo para suprimirlo. Para su asalto a la capital imperial, al dividir a los miembros del escuadrón de rescate de la destrucción, esa era la tarea que Subaru había encomendado a Roswaal. En realidad, había sido una decisión lógica. Haciendo caso omiso de Jalibel y Olbart, Roswaal no pretendía afirmar que era el activo más poderoso, pero no cabía duda de que era el que poseía el mayor alcance. Emilia también iba por buen camino, pero le faltaba precisión en sus ataques, y no tenía ningún método para ascender al cielo donde su oponente hacía de campo de batalla. Era obvio que esto dependería de Roswaal. En consecuencia, para evitar que los demás aliados fueran blanco de sus ataques, Roswaal se vio obligado a atacar desde una distancia abrumadoramente favorable para su oponente, declarando la guerra al tiempo que atraía la atención de su adversario. Roswaal dijo, como me temía, incluso a esta distancia los ataques del adversario se lanzan con precisión. He atraído su atención, pero tendré que acortar la distancia desde aquí. Este acto realmente podría resultar en mi muerte. Las tres desventajas mencionadas deberían bastar para demostrar lo problemático que sería. Contra un enemigo tan formidable, no tendría más remedio que luchar con táctica y a distancia, donde el adversario triunfaría. Además, reconociendo la diferencia de fuerza entre ambos, Roswaal estaba convencido de que su oponente estaba por encima de él. Pero no había ni lamento ni desesperación en sus ojos heterocromáticos.
Eso fue porque Medium dijo, di ya. Inmediatamente después de que creyera haber visto un destello, el sonido del agua salpicando y un impacto sacudieron tanto a Roswaal como a Medium. Esa era la prueba de que Medium había logrado defenderse del impacto de la segunda bala. Mientras admiraba la habilidad de Medium para lograr tal hazaña, Roswaal profundizó su sonrisa. La razón de esa sonrisa era. Roswaal dijo, Medium ¿parece factible? Medium dijo, sí. Podemos hacerlo. Es como dijo Roschin. Parece que Valeroy solo apunta a mis brazos y hombros. Al ser testigo de cómo la segunda bala que había disparado era cortada por la espada bárbara en la visión ampliada de su ojo izquierdo, Valeroy se mordió las muelas ante la mejora en la destreza de la chica que había reconocido, y ante la hazaña del objetivo de su oponente. Dentro del ámbito que había creado doblando la luz, pudo captar con certeza que Medium, con su rostro rebosante de motivación, y el hombre que volaba en el cielo mientras la llevaba en brazos, se acercaban gradualmente. Su objetivo era obvio, era una táctica habitual en la guerra acortar distancias con un oponente especializado en ataques a larga distancia. El ataque sorpresa de las esferas llameantes desde encima de las nubes, una vez que había fallado, habían cambiado inmediatamente de marcha, no era el caso. Si había alguien que pensaba que un ataque tan anodino golpearía antes de ser notado, realmente había algo mal en ellos. La intención de ese ataque era que lo derribaran. Aunque lo entendía, era un ataque que no tenía más remedio que derribar. Ya que su oponente había disparado el ataque de apertura de esta batalla de esa manera, él comenzaría una batalla de ultra largo alcance en su propio favor abrumador. Al ver a Medium, el espíritu de lucha de Valeroy se paralizó. La razón por la que habían dejado que se defendiera del ataque sorpresa, y habían comenzado con una batalla en la que él era el que tenía el alcance ventajoso, era porque su estrategia se basaba en el hecho de que Valeroy tendría que elegir a quien disparar con sus balas mágicas. Valeroy dijo, Medium. En el primer y segundo disparo, Medium se había defendido de las dos balas mágicas que Valeroy había disparado. Siempre había sido así. Cuando Medium estaba deprimida, podía ser dominada incluso por el poco atlético Flap, y sin embargo, cuando estaba llena de motivación, se convertía en una niña obstinadamente alborotadora. Ni Flap ni Miles podían hacer nada al respecto, y a pesar de ser su favorito, Valeroy también tenía dificultades para tratar con ella. Serena no era de las que reprenden, así que la viveza de Medium no tenía límites. Sea como fuere, nunca había esperado que ella fuera capaz de desviar sus balas mágicas. Valeroy dijo, te tengo, Carillón. Mientras Valeroy apretaba los dientes, su amado dragón agitaba las alas y relinchaba apelándole. A través del arte de la doma de dragones voladores, Valeroy y Carillón unieron sus almas, mediante la fusión de Odos. Subyugar a los dragones voladores innatamente feroces a través de ese proceso, era la técnica secreta de la doma de dragones voladores. Dada esa relación, cualquier vacilación en los pensamientos y sentimientos de Valeroy se transmitía directamente a Carillón. Y a la inversa, Valeroy también había percibido los pensamientos de Carillón. Lo comprendió. La habilidad de Medium no era la única razón por la que se había defendido de las balas mágicas. Valeroy había contemplado la figura de alguien que era esencialmente una hermana menor para él, con una expresión tan seria, y esa había sido la razón por la que no había disparado contra ella con la implacabilidad de un guerrero. Valeroy dijo, sus miembros. Si pudiera disparar a uno de ellos, Medium se retiraría sin duda del frente de guerra. El mago al que acompañaba también juzgaría que no sería beneficioso volar con ella si sufriera una lesión grave. Si fuera posible, sería mejor que fuera un brazo en lugar de una pierna. Si fuera un brazo, tendría menos dificultades en su vida futura que si fuera una pierna. Lo mejor sería que hiciera que Medium se retirara con una herida, derribara al mago y luego pidiera a Sphinx que le perdonara la vida. Si lo hacía, su angustia desaparecería. Valeroy dijo, vamos por ellos.
con el rostro de un no muerto que ha perdido toda complexión. En los ojos dorados de Valeroy habitaba un indudable espíritu de lucha. No era la expresión de dudar en atacar a Medium, que había llevado hasta un momento antes, sino la de encontrar el consenso entre su disposición y su objetivo, y llevarlo a buen término. Era la expresión del tirador mágico. Mientras albergaba un espíritu de lucha dentro de sus iris dorados, el calor del cuerpo de Valeroy disminuyó por completo. Cerrando el ojo derecho y concentrando toda su atención en la mira con el ojo izquierdo, se puso de rodillas sobre el lomo de su amado dragón, fijó su lanza en su sitio y creó una bala de luz de punta afilada en su punta. Valeroy era un mago poco ortodoxo, y no había perfeccionado nada excepto esta técnica. Uno solo de estos disparos consumía muy poco maná, y como maximizaba el efecto con un número mínimo de procesos necesarios, tenía una buena afinidad con su naturaleza. Para resolver las cosas de forma fiable, era la encarnación de ese enfoque. Mientras Valeroy se concentraba de esa manera, Carillon impulsó igualmente su propia concentración. En el momento en que mirara por su visor y observara detenidamente la conducta de su objetivo, tendría que dejar de mantener la vigilancia sobre el resto de su entorno, así que en lugar de Valeroy, cuando éste lo hiciera, Carillon mantendría un campo de visión sobre sus alrededores. Su querido dragón, que vigilaba los alrededores con la vista y la alerta instintiva de un dragón volador, era absolutamente indispensable para Valeroy mientras establecía esta táctica. Valeroy dijo: si estás buscando lanzarte contra mí, entonces vas a tener que cerrar la distancia. Pero, ¿de verdad creías que te dejaría hacerlo tan fácilmente sabiéndolo? Le sorprendió que existiera algo como la magia voladora, pero la velocidad de su aproximación no podía compararse con la de un jinete de dragón volador. Si retrocedía lo mismo que se acercaba a su oponente, la distancia entre ellos no se reduciría. Por supuesto, dado que había un límite a cuánto podía retroceder, el método para mantener la distancia no era solo retroceder, sino también hacer pleno uso de la maniobra y la elevación. Pero, eso no era un problema. No existían fronteras en el vasto cielo. Por lo tanto, la técnica de batalla del francotirador mágico se había establecido. Valeroy dijo: golpe. Tejiendo una palabra con los labios desprovistos de humedad, la punta de su lanza brilló de repente con un intenso fulgor. En el momento en que se disparó la bala mágica, no hubo retroceso ni emoción alguna por parte de Valeroy. Solo hubo un rápido destello de luz, y el resultado provocó el francotirador en menos de un segundo. Dentro de su visión ampliada por el visor, Medium se había defendido de la tercera bala mágica con su espada bárbara. Sus movimientos sugerían que se había dado cuenta de que Valeroy apuntaba a sus extremidades. No estaba claro si se trataba de su intuición natural o de un consejo que le susurró al oído el mago que tenía detrás. Mientras admiraba aquella hazaña tan impresionante, Valeroy soltó un largo suspiro. Valeroy dijo: golpe, 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 golpe. Con ello, disparó consecutivamente del cuarto al octavo tiro en un solo suspiro. Las balas mágicas de Valeroy no tenían retroceso. Por lo tanto, no había ningún impedimento para disparar en rápida sucesión. Si había una limitación, sería la velocidad a la que se creaban las balas de luz para ser disparadas, pero Valeroy había volcado todo su talento para la magia en dominar este ataque de la bala mágica. 5 disparos por segundo, balas ligeras que se disparaban con la misma precisión sin la menor desviación, esa era la base por la que Valeroy Temegriff era llamado el tirador mágico, y la razón por la que había alcanzado el puesto de general de primera clase. Valeroy dijo: golpe, 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 golpe. Balanceando ferozmente las espadas bárbaras en ambas manos, Medium continuó frenéticamente repeliendo las balas mágicas. Eso en sí mismo era digno de elogio, pero la fuerza restante de Valeroy no había disminuido en lo más mínimo. El tiempo que había transcurrido era de 10 segundos como mucho, y si continuaban durante otros 10 o 20 segundos, Medium agotaría definitivamente todas sus fuerzas, si Valeroy se acercaba indiferente a ese momento mientras disparaba sus balas mágicas. Por un momento, la sospecha se apoderó de los pensamientos del sereno Valeroy.
Mientras tanto, seguía creando balas de luz y participando en una incesante cadena de disparos, pero era esta misma situación la que hacía que Valeroy albergara sospechas. Trayendo consigo a Medium para el ataque sorpresa, este era el oponente que había impuesto una limitación considerable a las balas mágicas de Valeroy. Además, se trataba de un enemigo que había lanzado el guante con la intención de enfrentarse a Valeroy, así que realmente pondrían en práctica una estrategia tan poco entusiasta, como dejarle abrirse paso simplemente persistiendo con su movimiento característico. No pudo evitar encontrarlo extraño y peculiar. Es decir, esta misma situación en la que podía mostrar plenamente su verdadera naturaleza. De hecho, ocurrió justo después de que Valeroy terminara de contemplar. En lugar de Valeroy, que miraba por el visor, Carillón relinchó mientras vigilaba los alrededores. Mientras volaba a gran velocidad por el cielo del Palacio de Cristal, su querido dragón, que había estado manteniendo una distancia constante con el oponente, hizo un llamamiento, y Valeroy dirigió su atención a la causa del relincho de Carillón. Desde una altura incluso superior a la de Valeroy y Carillón, que se encontraban en lo alto de los cielos, algo caía hacia ellos. Valeroy dijo: «Realmente está apuntando a nosotros, ¿verdad?». Mientras Valeroy apretaba los dientes y aullaba, lo que atravesaba las espesas nubes y caía hacia ellos, era una amenaza aún más directa que las bolas de fuego que habían apuntado antes al Palacio de Cristal. Una enorme masa de hielo, del tamaño de una pequeña montaña, se precipitó ferozmente desde el cielo hacia la capital imperial. Separador de recuerdos. Julius dijo: «Luchar contra Valeroy Dono en un lugar sin cobertura resultará fatal. Después de todo, es el mejor jinete de dragones voladores del Imperio, un asombroso maestro de su oficio, con alcance en todas las direcciones imaginables». Siguiendo los consejos que Julius le había proporcionado mientras mostraba una expresión grave en su rostro, la batalla aérea a la que Roswaal había sido desafiado era la peor elección de campo de batalla contra el mejor jinete de dragones voladores del Imperio. Después de todo, no había nada en el cielo que pudiera servir de cobertura. Adelante, atrás, izquierda y derecha se daban por supuestas, pero su oponente era capaz incluso de garantizar el alcance en el plano vertical, permitiendo todas las direcciones en 3 dimensiones. En conjunto, era el peor entorno posible. Era normal que un guerrero preparara la situación más desventajosa para su oponente, así que si uno se saliera de su camino para cumplir con las condiciones de su oponente, y eligiera luchar con una situación desventajosa para sí mismo, entonces sería simplemente una persona demente. Entonces, aunque no hubiera nada que se pudiera haber hecho con respecto a las condiciones, eso convertiría a Roswaal en un desviado demente que decidió permitir que su oponente luchara en un campo de batalla en el que destacaba, a una distancia en la que triunfaba y con unas tácticas que eran su fuerte. Ciertamente, ese no fue el caso. Roswaal no diría que era normal, pero comprendía que no era de los que ardían en deseos de victoria, ni de los que disfrutaban excéntricamente de las desventajas de una situación de guerra. Reconocía sus propias anomalías, pero esas anomalías no eran cosas que mostrara en combate. Por lo tanto, Roswaal no había hecho nada tan insensato como enfrentarse a un campo de batalla en el que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Medium dijo: «Ja. Ja. Ja». Entre los brazos de Roswaal, Medium jadeaba mientras el vapor salía de su cuerpo. El alto nivel de calor que se transmitía a sus palmas era la prueba de que el rendimiento de su cuerpo estaba aumentando en respuesta a su espíritu de lucha. Al mismo tiempo, también era la prueba de que había superado sus límites varias veces en solo 10 segundos. La espantosa capacidad de disparo rápido de las balas mágicas, incluso si estaba claro que volaban hacia ella de una manera que evitaría una herida mortal. Estaba profundamente impresionado de que Medium hubiera repelido con éxito 50 de las balas que se acercaban. Pero no disponían de otros 10 segundos. Por lo tanto, Roswaal avanzó la batalla a la siguiente etapa. Atravesando las nubes que se cernían sobre la capital imperial, una enorme masa de hielo caía en picado desde los cielos hacia la superficie de la ciudad. Una masa de hielo tan poderosa que uno podría haberla confundido fácilmente con una montaña. Roswaal era naturalmente quien la había hecho caer.
Sin embargo, si producía un bloque de hielo de ese tamaño, por mucho orgullo que Roswaal tuviera de ser el mago más grande del mundo, apenas le quedaría maná después del hecho. Por lo tanto, había conseguido que Emilia, que poseía cantidades excesivas de maná, creara el bloque de hielo. Roswaal dijo, todavía tenía tanta energía después de crear algo hasta ese punto. Verdaderamente, es una noción absurda. Tras haber realizado una maravilla equivalente a crear un iceberg, Emilia siguió tranquilamente las órdenes de Subaru y se enfrentó a un campo de batalla diferente. Por muy fiable que fuera, cuando consideró la posibilidad de tener que enfrentarse a ella como oponente algún día, le dio bastante dolor de cabeza. Sin embargo, en este momento, dependería de esa fiabilidad, y procedería con la estratagema de derribar el iceberg. No estaba claro si todo el maná de Roswaal podría utilizarse para producir un iceberg tan enorme, pero no habría sido demasiado si se hubiera limitado a mantener lo que Emilia había creado, y mantenerlo a flote. Lo había mantenido en espera desde que las bolas de fuego habían sido derribadas, y ahora, en este momento, lo liberaba de su yugo. El ataque tenía la misma masa que si cayera una montaña del cielo, pero su objetivo no era aplastar a Valeroy desde lo alto mientras volaba por el aire. Sería una historia más breve si tal cosa pudiera hacerse, pero probablemente no sería muy difícil para Valeroy escapar de la zona de daños que infligiría el iceberg. Por lo tanto, la razón para derribar el iceberg no era atacar a Valeroy. Era para servir de obstáculo. Roswaal dijo, si no hay tapadera, será mejor que cree alguna. Justo después de murmurar esto, Roswaal entrecerró los ojos, e inmediatamente empezaron a formarse grietas por todo el iceberg. En ese momento, un ruido agudo atravesó el cielo, como si todos los cristales que llenaban el aire se hubieran hecho añicos a la vez, y el fenómeno posterior que se produjo podría haber parecido incluso como si el cielo se estuviera desmoronando. El iceberg se hizo añicos, y a medida que los fragmentos se dispersaban, los trozos de hielo caían caóticamente hacia el suelo. Aunque se había utilizado la expresión destrozado, se trataba de fragmentos de una montaña. Cada fragmento tenía el tamaño de un edificio o de un carro de dragón, por lo que era idéntico a una avalancha de icebergs cayendo del cielo. Roswaal dijo, esta es la verdadera habilidad de un mago. Si se pudiera emprender un ataque unilateral desde una distancia en la que destacaran, sería imposible perder. ¿Qué tal era la táctica fundamental para la victoria segura de un mago? Ya se había mencionado antes. Por lo tanto, Roswaal prefería un estilo de lucha que se ajustara a ese fundamental, y así lo puso en práctica. Para realizar ataques unilaterales, era crucial reducir las opciones del adversario. El dominio de un determinado rango no era más que un indicador fácil de descifrar que le ayudaba a conseguirlo. Reduciendo las opciones de su oponente, podía llevar la situación hacia una ventajosa para él. Ese era el estilo de lucha del mago más fuerte del mundo, Roswaal. Medium dijo, Teria A. Una luz atravesó la incesante lluvia de fragmentos y trozos de hielo, y Medium cortó la bala mágica que se había acercado. A esta chica se le había ordenado que no se inmutara pasara lo que pasara, pero él estaba tan agradecido como podía estarlo de que ella se moviera de acuerdo con esa orden. El tirador mágico también debería haber estado adecuadamente asombrado, pero era digno de elogio que magníficamente hubiera vuelto a atacar de inmediato. Sin embargo, su capacidad de fuego rápido y su movilidad se habían reducido de forma incomparable. Y por encima de todo, Roswaal dijo, si eres el tipo de persona que he oído que eres, no me apuntarás directamente con tus balas mágicas. Después de todo, si yo cayera desde esta altura, no habría forma de salvar a Medium. Separador. Haciendo realidad una situación de guerra extraordinaria, era un enemigo semejante al diablo. Enfrentado a un mago que utilizaba a Medium como escudo para impedir sus tácticas, Valeroy reconoció a su oponente como tal mediante una clara enemistad. En el Imperio Bolaquiano, los llamados magos eran muy valiosos. Ello se debía a que, fundamental y étnicamente, se había transmitido una propensión a no ser hábil en el manejo de la magia, por lo que, en última instancia,
los principios del pueblo imperial no se alineaban con la magia. En las raíces del pueblo imperial, existía una reverencia hacia los fuertes, y eso también podía expresarse como una adoración por el talento y las habilidades de los guerreros destacados. Un guerrero ideal del imperio golaquiano empuñaba su propia arma y vencía a su oponente en un intercambio de golpes, y se rehuían las batallas que no adoptaban esa forma. Había prejuicios y preconceptos muy arraigados con respecto a otros tipos de estilos de lucha, y aunque había mejorado bajo el reinado de Vincent, aún tardaría algún tiempo en que esas cosas desaparecieran por completo. El estilo de lucha de Valeroy, conocido como el tirador mágico, y los métodos de asesinato del viejo vicioso, Olbart, el jefe shinobi, no tenían mucha fama dentro de otros países, al contrario de la vigilancia que otras naciones tenían de ellos. Aunque, como Valeroy y Olbart no luchaban por la fama, a ninguno de los dos les importaba realmente. Por haber poseído tal raciocinio, Valeroy, a diferencia de otros imperiales, no detestaba especialmente a los magos. Deseaba anular esa evaluación de cuando había estado vivo. Valeroy dijo, no me gusta nada su forma de hacer las cosas, señor mago. Admiraba su habilidad para utilizar absolutamente todo lo que tenían a su disposición para producir su propio campo de batalla, pero con sus colmillos venenosos apuntando hacia él, llegando incluso a enfrentarse con un miembro de su propia familia. De todas las cosas, la furia surgió en su interior. Realmente deseaba disparar a través de la cabeza y el corazón de esa persona, pero... Valeroy dijo, Carillón. Espoleando a su querido dragón con una palmada en el lomo, el dragón volador tomó velocidad con un batir de alas mientras relinchaba. Mientras Valeroy y Carillón danzaban por el cielo oscuro, elevándose a través de la granizada de escala increíble, se concentraron en conquistar el laberinto de hielo que se había creado de repente, intentando atravesarlo. En el pasado, había habido casos en los que la gente había intentado evitar las balas mágicas de Valeroy escapando a un bosque tupido de árboles, o escondiéndose en una fortaleza resistente. En esos casos, Valeroy había despejado los árboles con un fuego rápido de balas mágicas para asegurarse una línea de visión, y en el segundo caso, había identificado dónde se escondía el oponente, y luego había disparado una bala mágica a través de la pared para matar al enemigo. Pero, hasta ahora, nunca había intentado conquistar un método tan absurdo como este. Y así, naturalmente, tampoco había anulado ni una sola vez una estrategia tan absurda como esta. Valeroy dijo, así que eso significa que si supero esto, ganaré. ¿Verdad? Mientras esquivaba los fragmentos del iceberg destrozado, que muy probablemente podrían acabar con la vida de uno con un simple roce, Valeroy imaginó las figuras de Medium y del mago que había preparado todo esto. Aparte de ellos dos, no había otros que hubieran ascendido al cielo de la capital imperial. Es decir, las cartas que se jugarían en la batalla aérea contra Valeroy consistían enteramente en ellos dos. Parecía que Serena no había enviado a su escuadrón del dragón volador, su orgullo y alegría, para enfrentarse a Valeroy. Valeroy dijo, como era de esperar, la alta condesa es plenamente consciente. Incluso en los combates aéreos que utilizaban dragones voladores, existía una clara jerarquía. Por ejemplo, los dragones voladores salvajes sin pareja nunca podrían enfrentarse a los dragones voladores que tuvieran un jinete de dragón volador. Una sola pareja destacada de dragón volador y jinete podría exterminar a una bandada de 100 dragones voladores. Y así, si un jinete de dragón volador se enfrentara a otro jinete de dragón volador, la parte superior siempre saldría victoriosa. Sin relación con la ventaja o desventaja numérica, ganaría el bando con el jinete de dragón volador superior. Si no existían jinetes de dragones voladores más capaces que Valeroy, por muchos escuadrones de dragones voladores que se enviaran, el único resultado posible sería que se amontonaran montañas de cadáveres de valiosos dragones voladores y de sus jinetes. Así de valioso era un jinete de dragón volador superior, eran personal sobresaliente. Por eso Valeroy no detestaba a Serena. Su acto de autorizar que Miles fuera al reino de Lugúnica, en una misión secreta, había sido necesario.
No se podía hacer nada al respecto. Valeroy dijo, aún así, voy a... Mientras apretaba los dientes, la última mitad de su murmullo era algo que ni el propio Valeroy había sido capaz de oír. Eso se debió a que, bajo Valeroy y Carillon, fragmentos del iceberg destrozados se estrellaron uno tras otro contra la capital imperial, y un sonido atronador reverberó mientras una enorme cantidad de polvo comenzaba a levantarse. Los fragmentos destruyeron el paisaje urbano, alterando su propia forma. La miserable cantidad de daños causados a la capital imperial por la magia, los estragos que deberían haberse llamado el desastre mágico, continuaban. Era una ciudad que había protegido durante toda su vida y que se había acostumbrado a ver. No es que no tuviera reparos en que fuera destruida, pero la atención de Valeroy estaba más centrada en su enemigo que en la ciudad que caía en ruinas. En medio del hielo destrozado que caía como polvo, había una visión ilusoria causada por la luz difusa, y pudo ver más claramente la figura de Medium, que debería haber estado más allá. Sin embargo, aún había distancia entre ellos. Habiendo derribado un iceberg por encima de las nubes, y produciendo daños que demolieron fuertemente el paisaje urbano de la capital imperial, la distancia que habían ganado era una cantidad insignificante. Valeroy dijo, golpe, golpe, golpe. Para hacer retroceder la distancia que habían ganado, Valeroy acortó el tiempo que tardaban sus balas mágicas disparadas en alcanzar su objetivo. Y así, Medium necesitaría una velocidad de reacción instantánea acorde. ¿Cuántos disparos más sería capaz de bloquear la exhausta Medium? Incluso si Valeroy redujera su movilidad, restringiendo su línea y ángulo de tiro, seguiría teniendo ventaja. Es decir, que el siguiente movimiento estaba al caer. Valeroy dijo, los mismos haces de llamas de antes, no. Había indicios de un cambio por encima de las nubes, y apartando una esquirla de hielo con su lanza, despejando la línea de fuego con una bala de luz, Valeroy levantó la vista, frunciendo el ceño. A través del gran agujero en las densas nubes que había creado la montaña de hielo, se precipitaron numerosas esferas llameantes y icebergs. Aunque no eran tan grandes como la montaña de hielo de antes, seguían siendo enormes. Al verlos caer en picado, Valeroy pensó que su propósito podría haber sido aumentar los obstáculos en el cielo, entonces percibió la verdadera intención de su oponente. Desde la posición en la que se encontraban Valeroy y Carillon, estaban cayendo en una trayectoria que se dirigía directamente al Palacio de Cristal. Valeroy dijo, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Desviado. Era testigo del descenso del hielo y las llamas sin que él fuera su objetivo. Sin embargo, Valeroy gritó como si se tratara de un ataque dirigido nada menos que hacia él. No causarían ningún daño directo a Valeroy. En cambio, aplastarían implacablemente el cuerpo de Madeline, que permanecía en el palacio, y al resto de personas que residían entre sus muros. No podía permitir que eso sucediera. No podía permitir que Sphinx muriera. Valeroy gritó, ¡oh! Extendiendo las alas y dando un giro brusco, Carillon frenó de golpe en una posición en la que no golpearía ningún trozo de hielo. Levantando el cuerpo como si lo hubieran sacado de esa misma espalda, Valeroy apuntó la punta de su lanza hacia el cielo, por encima del Palacio de Cristal, y disparó sus balas mágicas. Dado que el ritmo de producción de 5 disparos por segundo no sería capaz de detener el ataque, en este momento, superó un límite que nunca había superado en su vida, y un aluvión de balas mágicas de Valeroy cubrió el cielo. Las furiosas balas de luz derribaron por completo las esferas llameantes y los trozos de hielo que descendían, y había protegido con éxito el Palacio de Cristal de los daños a gran escala que habrían provocado su derrumbe. Pero en ese momento, era una verdad evidente que el oponente de Valeroy le apuntaría mientras estaba de espaldas. Valeroy dijo, golpea. Por eso, mientras Valeroy apuntaba con la punta de su lanza a los objetos que caían hacia el Palacio de Cristal, dirigió la parte trasera de su lanza hacia el enemigo que se acercaba, y respondió disparando balas mágicas hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Solo había disparado una bala mágica a su retaguardia, pero había sido suficiente. De espaldas,
Valeroy había hecho como si presentara una abertura, y una llama de magia se le había acercado directamente, atravesada de frente por la bala mágica, también explotó en el aire. La bala de luz que había atravesado la magia del oponente continuó en su trayectoria, dirigiéndose directamente hacia Medium y el mago, que habían pensado que habían aprovechado una apertura, solo para ser recibidos por una espada bárbara. Valeroy dijo: Medium, soy un hombre que una vez fue un general divino. Cuando se trataba del arte de la guerra, no se quedaba atrás de su hermana menor, a pesar de su desbordante motivación. Para tomarla por sorpresa, la bala mágica que Valeroy había disparado hacia atrás era un poco más grande que las balas de luz que había disparado hasta ahora, y así su poder sobresalía. Medium dijo: Uva. Con un sonido de agua salpicando, ambas espadas bárbaras fueron arrancadas de las manos de Medium. Habiendo notado inmediatamente algo diferente instintivamente, fue magnífico que ella lo hubiera interceptado con 2 espadas en lugar de una. Aunque él había tenido la intención de volarle todo por debajo del codo izquierdo con ese disparo, fue gracias a esa reacción que ella había conservado ambos brazos. Sin embargo, el resultado seguiría siendo el mismo, ahora que ella había perdido su medio de defensa. Con el siguiente disparo, le volaría el brazo y pondría fin a esto. Valeroy dijo: golpea. Su punta de lanza parpadeó a la par que su determinación, y terminó de lidiar con el hielo y las llamas que estaban a punto de arrasar el palacio de cristal. Entonces, ascendió inmediatamente con carillón, y mientras volvía a abrir la distancia que antes se había cerrado, crearía una bala mágica que obligaría a Medium a retirarse. Valeroy dijo: ¿qué? En ese instante, como para obstruir por completo el campo de visión de Valeroy, el resplandor de un arco iris cubrió el cielo. Separador. Para derrotar a Valeroy Temegriff, los consejos de Julius habían sido realmente útiles. Era el consejo de una persona que ya lo había derrotado una vez. Ni siquiera Subaru podría haber proporcionado información tan útil. Después de todo, Subaru no era un guerrero, y tendía a dar sugerencias bastante vagas cuando se trataba de estilos de lucha. En cualquier caso, Julius dijo: en mi lucha contra Valeroy Dono, conseguí derrotarlo. Por supuesto, no fue una victoria que hubiera podido alcanzar sin la ayuda de Félix. ¿Por qué un personaje del calibre de Valeroy Dono había participado en semejante rebelión, y había atentado contra la venerable vida de su excelencia Vincent? Aún en el futuro nunca se sabrá el motivo. Roswaal dijo: ¿viste su libro de los muertos, verdad? Qué desafortunada coincidencia. Pero, si es posible, me gustaría que me contaras lo que viste con todo lujo de detalles. Julius dijo: Marqués Mathers, la única información que voy a dar es la del estilo de lucha de Valeroy Dono, y la forma en que luché contra él. Quiero que entienda que las cosas que presencié sin su permiso, los sentimientos que Valeroy Dono albergaba, son cosas que nunca revelaré por el resto de mi vida. Identificando la actitud de Julius, mientras hablaba con expresión seria, como una acción que servía a los intereses del enemigo, Roswaal disponía de algunos métodos para husmear en la información que se había obtenido del libro de los muertos. Pero, Roswaal decidió no hacerlo, y optó por escuchar la única información que Julius había decidido comunicar. Incluso a él mismo le pareció sorprendente esa elección. Por naturaleza, si Roswaal dispusiera de los medios para obtener información de alguien, consideraría aceptable obtener todo el conocimiento que pudiera y formular un plan, y luego utilizarlo para afrontar una batalla. Y, sin embargo, ¿por qué había simpatizado con las emociones de Julius y respetado sus intenciones? No tenía una respuesta definitiva sobre la razón de su cambio de opinión, pero eso no importaba. Aunque no lo supiera todo sobre Valeroy Temegriff, Julius había dado una respuesta valiosa. Desde la perspectiva de Roswaal, solo eso había sido suficiente. Roswaal dijo: el hecho de que fue Julius Kun quien te mató, es un hecho. Me pregunto, ¿ni siquiera recuerdas la razón detrás de tu propia muerte, Valeroy Temegriff? A través de la autoridad de la gula, el nombre de Julius había sido devorado. Como resultado, la gente que rodeaba a Julius, excepto Subaru, se había olvidado de él.
Roswaal no era una excepción, y era probable que los fallecidos tampoco lo fueran. Ni siquiera Valeroy, que había sido abatido por la mano de nada menos que Julius, recordaba qué era lo que había causado su muerte. En otras palabras, Roswaal dijo, con el mismo método que te hizo morir la primera vez, te mataré. Fue realmente una coincidencia desafortunada, y una casualidad milagrosa. Esto era lo que Julius había empleado para matar a Valeroy, y era una oportunidad de hacerse con la victoria que solo podía aprovecharse porque el nombre de Julius había sido devorado. Sería presuntuoso por su parte intentar siquiera imaginar la angustia de Julius y Valeroy, que estaban directamente implicados, pero como forastero, Roswaal agradecía de todo corazón aquella casualidad. La expansión de la barrera arcoíris bloqueó el camino de Valeroy y su dragón volador cuando intentaban ascender. Una barrera provocada por una aurora. Había oído que esa magia había sido el golpe decisivo en la derrota de Julius contra Valeroy. Era una magia original que había sido ideada por Julius y sus espíritus, y reproducirla requería un consumo de maná anormalmente grande, incluso para Roswaal. Roswaal era capaz de usar varios tipos de magia al mismo tiempo, pero utilizar los 6 tipos simultáneamente era un acto carente de cordura. Mientras oía el sonido de su propia puerta gritando desde su interior, Roswaal seguía recreando la condición de victoria de Julius para aumentar sus propias posibilidades de ganar. El objetivo de esto no era ridiculizar ni acosar, sino más bien una elección estratégica. Por supuesto, si su objetivo hubiera sido simplemente bloquear la vía de escape de Valeroy, Roswaal podría haber logrado lo mismo haciendo uso de las llamas y el viento que dominaba. Pero, la magia que estaba acostumbrado a usar habría sido detectada como peligrosa con una sola mirada. Era necesario emplear una magia que Valeroy vería por primera vez, privándole de su discernimiento, aunque solo fuera por un momento. Por lo tanto, deduciendo que esta aurora de arcoíris también era una parte de lo que había olvidado debido a la autoridad de la gula, Roswaal llevó a propósito esta situación a su fase final con la resolución de asumir la carga. Mientras Medium apretaba los dientes, aunque sus 2 espadas bárbaras le habían sido arrancadas de las manos, aún mantenía su espíritu de lucha y apretaba los puños. 1 o 2 disparos de las balas mágicas quizá podrían haberse bloqueado sacrificando sus 2 manos, pero no tenía intención de entablar una lucha que exigía un precio tan alto. En el sentido de que el oponente había sido despojado de sus opciones, Medium ya había hecho un trabajo más que suficiente. De camino a la capital imperial, Medium había expresado su gratitud hacia Subaru, y luego Subaru también había transmitido su propia gratitud a Medium, pero Roswaal sentía exactamente lo mismo. Subaru dijo, ¿de qué estás hablando, Medium-san? Si estamos dando las gracias, entonces soy yo el que debería estar más agradecido. Pensar en cómo serían las cosas si no hubiera conocido a Medium-san y Flop-san, me hace estremecer. La tímida actuación de Subaru había hecho que Roswaal quisiera aplaudirle. Sin duda, sin la ayuda de los hermanos O'Connell, este asalto no habría tenido éxito. Roswaal dijo, pero, frustrados por el arco iris, comenzarían a caer. Como esa era la conclusión que se acercaba a la cúspide de los jinetes de dragones voladores dentro del imperio, Roswaal entrecerró los ojos. En ese instante, un impacto le atravesó diagonalmente por detrás, y su conciencia se tambaleó enormemente. Separador. En el momento en que la luz del arco iris se extendió ante él, escalofríos recorrieron todo el cuerpo de Valeroy. A pesar de ser un cuerpo no muerto, era irónico que la intuición de lucha conocida como instinto de supervivencia siguiera funcionando. Siguiendo los llamamientos de esos instintos de supervivencia, Valeroy se enfrentó a la barrera que había creado la aurora y disparó una bala oculta, lo que se convirtió en la base para superar este obstáculo. Como Roswaal había adivinado, Valeroy no recordaba la causa de su propia muerte. ¿Por qué había acabado perdiendo la vida? Aunque podía recordar la conmoción que le había servido de impulso, así como su incentivo y razón para participar, la causa de su muerte era lo único que permanecía borroso. Si cabe, pensó que habría sido mejor que se hubiera olvidado de otras cosas que no fueran el motivo de su muerte. Pero, si olvidara esas cosas,
definitivamente ya no seguiría siendo el mismo. En cualquier caso, Valeroy no podía recordar el momento de su muerte. Sin embargo, al escuchar los relatos de los demás no muertos, excluyendo a las personas que habían muerto sin comprender lo que ocurría, no pudo encontrar a nadie más que hubiera olvidado los detalles que habían conducido a su muerte. Por eso, pensó en por qué había muerto, en por qué no se le ocurría una respuesta. Y había pensado en cómo debía haber muerto, considerando todas las opciones posibles. La posibilidad de que su afiliación a la rebelión hubiera sido expuesta, y alguien como Cecilus le hubiera cortado la cabeza, o sus compañeros generales de primera clase como Bruby y Moguro lo hubieran purgado. Pero, tenían sus razones para llevar a cabo esa rebelión. Pensando que podría estar relacionada con la gente que había venido del reino de Lugúnica, había reflexionado sobre qué tipo de batalla podría haber sido. El método de ser derrotado por tener su camino obstruido en pleno vuelo, era lo último que había considerado. Valeroy había llegado a esa idea después de la batalla de los carruajes de dragones acoplados, donde había recuperado el cuerpo de Lamia Goodwin, y había identificado la presencia de Flappy Medium. En aquel entonces, cuando Valeroy había disparado una bala mágica para contener al enemigo, había sido testigo de cómo alguien dentro del carruaje del dragón acoplado se defendía de él, levantando una barrera de arcoíris. Después de ver ese arcoíris, no podía estar seguro. Pero, había sentido que era una técnica problemática. Por eso, no importaba en qué tipo de esquina se viera forzado, había tenido en mente preparar una bala mágica de repuesto, de forma que pudiera dispararla instantáneamente en cualquier momento. Eso había sido útil para atravesar la barrera del arco iris. Carillón rugió al atravesar el arco iris y, aunque sufrió heridas en todo el cuerpo, escaparon del recinto. Maximizando las ventajas de haberse convertido en un dragón volador no muerto, su amado dragón voló en una trayectoria hacia la supervivencia mientras sus dolorosas heridas comenzaban a regenerarse. Agradecido por ello, Valeroy cargó su lanza con una bala mágica, y mientras la preparaba en diagonal, Valeroy dijo: «Golpea». La bala que había sido disparada voló directamente en una dirección que estaba fuera de la marca del enemigo. Sin embargo, en la línea de tiro de la bala de luz había algunos restos que caían de los trozos de hielo, y la bala de luz se deslizó en diagonal por la superficie del hielo. Con ese impulso, la bala de luz rebotó entre los escombros circundantes, rebotando, y entonces, atravesó la espalda del enemigo que había desatado el arco iris sobre él. Habiendo nacido, habiendo muerto, había logrado por primera vez el rebote de la luz. Tras sobrevolar literalmente la frontera de la muerte, Valeroy había evolucionado aún más su técnica mágica. Desafortunadamente para Roswaal, al intentar seleccionar la magia que se suponía que Valeroy había visto por primera vez para retrasar su respuesta, en realidad había permitido una reacción instintiva al arco iris que veía por segunda vez. Roschin. Golpeado por un rebote desde un ángulo inesperado, el vuelo del mago se había visto obstaculizado, y un grito le reclamó. Desde dentro de los brazos del mago, Medium no había podido hacer nada ante un ataque desde una posición que no podía defender, y ese grito sonó de su voz afligida. Si hubiera apuntado directamente al mago y los hubiera derribado, habrían caído desde bastante altura, y existía el peligro de que no hubiera podido salvar a Medium. Eso había provocado que Valeroy se viera limitado a apuntar solo a Medium, pero el descenso del iceberg y el ataque al Palacio de Cristal le habían salido por la culata a su oponente. Valeroy dijo: «A esta distancia, puedo atraparte antes de que caigas». La batalla a larga distancia de varios kilómetros entre el suroeste y el punto más septentrional de la capital imperial, había perdido esa distancia en medio de la batalla. Ahora era una distancia tal que podría alcanzar a Medium antes de que su oponente se estrellara contra el suelo. Valeroy palmeó el cuello de Carillón, y deslizándose entre los trozos de hielo, orientó sus alas en esa dirección para recuperar a Medium. Mientras se preparaba para soportar todo el abuso verbal que Medium le lanzaría. Medium dijo: «Roschin». De repente, se oyó una voz inocente, completamente distinta al grito de antes. Si algo había que decir, había sido un tono desprovisto de lo que era característico para Medium,
pero la extrañeza de oír eso en medio de esta batalla, y el desarrollo posterior, robaron la atención de Valeroy. Valeroy dijo que uno muerto de ojos negros e iris dorados asomaba en su interior. Con esos ojos abiertos de par en par, Valeroy se quedó sin habla. En la visión de Valeroy, Medium se separó de los brazos del mago que había estado volando en el cielo y empezó a caer hacia el suelo. No, no estaba cayendo. Había sido arrojada. Aplicado el vigor al cuerpo de Medium, había sido lanzada hacia la superficie con la máxima fuerza. Con una velocidad muy superior a la de una caída libre, se precipitó hacia el suelo. Si no se movía para atraparla enseguida, no llegaría a tiempo. Justo después de pensar eso, Valeroy comprendió lo que estaba pensando aquel demonio. Un instante antes de elegir volar hacia Medium, la mirada de Valeroy se cruzó con la del mago. A una distancia en la que por fin podía ver claramente la cara de su oponente, incluso sin el visor, se trataba de un hombre con un rostro excesivamente agraviante. Tras haber sido golpeado en la espalda, mientras la sangre manaba de su boca, el adversario seguía sonriendo. Disparando una bala mágica a esa sonrisa, inmediatamente aceleró hacia Medium. No dejaría que las cosas fueran de acuerdo con las intenciones de su oponente. En ese momento, el relincho de carillón atrajo la atención de Valeroy hacia Medium. Habiendo sido arrojada, Medium caía en picado hacia el suelo. La velocidad a la que caía era alta, pero era probable que Valeroy y Carillón pudieran alcanzarla a tiempo. No, hubiera sido probable. Lo que aguardaba a Medium al final de su caída eran pinchos de hielo procedentes de los restos de los trozos de hielo destrozados. Alucinó con la visión del cuerpo de Medium siendo despedazado por las cuchillas de hielo. Desde la perspectiva de su oponente, Medium debería haber sido un aliado. Su razonamiento gritaba que un hecho tan obvio no serviría como seguro ante un oponente como este. Este oponente era un mago. Un mago que haría pleno uso de absolutamente todo a su disposición como si fuera de su propiedad. Valeroy solo tenía un momento para pensar, y el resultado aparecería inmediatamente después. Había una sola bala mágica almacenada en la punta de lanza de Valeroy, y solo tenía una oportunidad para tomar una decisión. Esta era, si dispararía esta bala mágica al mago, o a los pinchos de hielo. Valeroy odiaba la muerte de los suyos más que cualquier otra cosa. Valeroy dijo, no es cierto, gran hermano Miles. Mientras Carillón susurraba en señal de súplica, su querido dragón relinchó como para expresar su aprobación. En ese instante, la bala mágica disparada voló en línea recta, destruyendo por completo los pinchos de hielo que amenazaban con atravesar a Medium que caía. Y luego, Roswaal dijo, perdiste, porque olvidaste lo más importante. Junto con la voz insensible del hombre, una bala mágica disparada por su oponente atravesó el pecho de Valeroy, junto con el ala de su amado dragón, llevando esta batalla del cielo a su conclusión. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.